la popularidad de Vizcarra, de pronto que bajara un poco. Incluso con el ánimo del Mundial suele contagiarse ese optimismo y repartirse en los otros ámbitos de la sociedad, pero Vizcarra se fue de cara sin haber hecho nada especialmente bueno ni malo. La primera explicación para eso, a ver, Lucho Benavente nos ayuda. 18 puntos en un mes, para arriba o para abajo, usualmente ocurre muy pocas veces, y cuando ocurre obedece a una razón, a un motivo. Una situación dramática. Exacto, ¿no? Por ejemplo, se recupera la residencia de la embajada japonesa y Fujimori sube 30 puntos. Cosas así explican grandes subidas o grandes caídas en sentido inverso, ¿no? Este mes no ha ocurrido nada fuerte como para explicar 18 puntos de caída, ¿no? Es más, ha habido un mundial que normalmente la expectativa mantiene a la gente como distraída, ¿no? Como para que no le importe mucho si el presidente hizo algo bueno o malo. Y Yucatán en ese mes se va de cara. No hay una gran explicación. Yo decía, creo que ni los 7 sabios van a explicar por qué una caída tan fuerte. No, hay muchos motivos más estructurales, pero que explican caídas más graduales, ¿no? Hay subida de alimentos, hay subida de precios por efecto de la subida del selectivo al consumo. Hay un presidente que no toma el mando, que no tiene liderazgo, un presidente que no maneja una agenda, que no prioriza temas, que no se pelea por algo, un presidente que no sabe aprovechar las cosas políticamente, un presidente que al no manejar agenda, cuando interviene más o menos reproduce los titulares del día, parece una réplica de los titulares del día. Entonces, no ha habido algo fuerte, ¿no? O sea, él no marca la agenda, se le impone, ¿quieres decir? Sí, y por otro lado también entra en ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, para ese 20-30% de peruanos más informados, el ver que primero sube el selectivo y luego le jala el tapizón a Tuesta al negociar con los transportistas, yendo contra sí mismo a establecer excepciones. Entonces, se le ve ahí también un presidente pusilánime, sin convicción, sin seguridad, ¿no? No ha logrado un posicionamiento en este periodo. Mucha lógica, ¿no? Subir el selectivo está bien, los combustibles más contaminantes está mejor, y también subirle a los autos nuevos no tiene sentido, ¿no? Claro, porque además ahí yo creo que tú deberías promover el uso de un parque automotor renovado. Claro. Menos contaminante. Y creo que los peruanos ahí nos sentimos en ese momento un poco engañados, ¿no? Porque el tema de la defensa del medio ambiente y el tema de la salud, al aumentar el precio de algunos productos alimenticios, el selectivo, era para supuestamente defender nuestra salud y nuestro medio ambiente, pero no era eso, era hacer caja para el déficit fiscal. Claro. En realidad era eso. Y era obvio. Claro. Entonces, pero y por si lo otro tienen lado, que hacer, háganlo, ¿no? Claro, pero con firmeza. Pero con firmeza, con determinación y con coherencia. Ahora, ¿no? Alicia, pero por otro lado yo digo una cosa, en vez de hacer eso, ¿por qué el presidente no dijo, a ver, hay un déficit de 2.000 millones de dólares? No es un gran déficit tampoco, no es el fin del mundo, como hubiera dicho PPK, no es el fin del mundo, ¿no? Vamos a hacer una lucha por la austeridad. Vamos a enfrentarnos y yo voy a conducir un enfrentamiento a estas burocracias de los ministerios que están despilfarrando el dinero, cosa que existe en el gobierno del peruano. Nuestros impuestos se van a despilfarro en una buena medida. Y yo voy a iniciar esa lucha y de ahí va a salir el dinero para cerrar el déficit fiscal. Entonces el presidente no caía a 20 puntos, subía a 20 puntos. Pero eso significa gobernar y tener un poco de visión política que lamentablemente no la tiene. Vizcarra. Y por ahí subir un par de puntos al selectivo al consumo en un par de cosas que no son tan sensibles a la población, ¿no es cierto? Combinar, por lo menos. Pero sí, no ha sido un mensaje claro. Víctor Andrés Ponce con nosotros también para su análisis y su perspectiva del caso. El presidente Víctor Andrés ha ensayado una primera defensa. Él dice que no es porque sea una figura débil, que sea pusilánime, sino porque la confrontación política, dice, lo ha afectado. Ha afectado el optimismo de la población. No, mira, yo diría que el presidente Vizcarra asume el poder en una situación excepcional, en la peor crisis de gobierno de los últimos 18 años, en la peor crisis de la democracia, en medio de una confrontación feroz ejecutivo-legislativo que no se conocía en los últimos 18 años. Y cuando él asume el gobierno, creo que en la gente había la percepción de que tenía que hacer un gobierno de grandes cambios, de grandes actitudes, de grandes transformaciones. Y lo que el presidente Vizcarra está haciendo es administrar la crisis, es decir, flotar sobre las relaciones institucionales, las relaciones de fuerza. Mira, es un gobierno con muy poca ambición, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha conformado un gabinete con un ala pro-inversión y un ala anti-inversión. En un momento en que, por primera vez en 18 años, la economía había aumentado pobreza 1 punto.
Eso se expresa en la sociedad. Cuando tú en los últimos 25 años has sido campeón en reducción de pobreza en América Latina y el 2017 aumentas un punto la pobreza, es obvio que la gente, el bienestar está escaseando. Entonces, el presidente arma un gabinete, el señor Villanueva un gabinete donde hay un grupo de ministros pro inversión y otro anti inversión. Mira, el gabinete no tiene claridad si debe ampliar la vigencia en la ley de promoción agraria, que es la única norma laboral que ha funcionado en los últimos 25 años y que explica que en el Perú haya surgido un sector agroexportador. Pero no se acaba de ampliar ya 10 años. Bueno, estoy haciendo, digamos, la historia de la actitud del gobierno. Bueno, pero vamos, es normal que dentro de los gabinetes haya posturas distintas, incluso cuando tienes más o menos gente del mismo color político. Patricia, eso no debiera ser el mayor problema. Sí es. ¿Sabes por qué es un problema? Porque eso explica la conducta inicial del gobierno, ¿no? Mira, produce una reforma tributaria y empieza a ceder a cualquier presión. Han mencionado ustedes la presión de los transportistas. Habían 5 contratos petroleros que estaban por firmarse, que había dejado la anterior administración. Viene un grupo de pescadores y el gobierno retira la firma, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, todo ese... Pero aparte de eso... No, pero ya, de acuerdo, y eso es gravísimo. Claro, pero más que una visión común, lo que hay es una falta de consistencia en las decisiones que toman. Ahí está, ¿no? Esa falta de consistencia, a mi entender, viene por una falta de coherencia con respecto a lo siguiente: cómo se relanza la economía. ¿Cómo se relanza? No hay un plan, digamos. No, y si el gabinete está entrampado en discusiones sobre cómo se relanza la inversión privada, cómo se relanza la economía, van a suceder ese tipo de cosas. Ahora, hay otra cosa más, ¿sabes qué? Mira. ¿Pero es un tema del gabinete o es un tema de Vizcarra y de Villanueva, que más bien se asusta? Porque, ojo, para lanzar una ley, una iniciativa legislativa, para lanzar un decreto supremo, tiene que haber, o sea, el de Medio Ambiente sabe que se va a tomar la decisión y sabe que va a tener que alinearse. Pero, digamos, el problema viene de que se asustan de más arriba todavía. Claro, ¿no? Obviamente vienen de más arriba, pero mira, pero eso se expresa en una incoherencia económica en el gabinete, a mi entender, ¿ya? Por eso te mencionaba esos hechos. Pero hay otro hecho más. Creo que el presidente Vizcarra cree que estar presente es visitar regiones, ¿ya? Y ahí se está equivocando. El presidente debería ser el líder del Estado peruano, por ejemplo, en la reconstrucción del norte. Es decir, su principal tarea sería movilizar a las regiones, a los gobiernos subnacionales y locales en la reconstrucción del norte y presentar resultados concretos en el norte. Lo mismo debería pasar en el friaje, por ejemplo. Además debería ser escoger un par de temas para liderarlo. No que vaya de visita, sino que se sienta que hace. Claro, ¿no? Porque estoy segura que hace, pero no se siente. Mire en este caso el friaje, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que ver. Pero necesitas pues al director de orquesta, que es el Estado. Hay 600 muertos. Hay 600 muertos en este país que ha venido reduciendo pobreza tanto en las últimas décadas. Eso no puede ser. Eso la gente lo percibe, ¿no? Estamos con Mirko Lauer en la línea. Sí. También él es columnista de La República. Nos acompaña también para este análisis. Mirko, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Y por supuesto, la pregunta también va en el mismo sentido. Y empiezo por esta inquietud. ¿Ser gobierno de transición es necesariamente una condición para la debilidad? ¿O al haberte hecho el encargo de, a ver, por favor, termina esto que es un caos y arréglalo, te debería dar más libertad como presidente para tomar decisiones fundamentales y llevar adelante el asunto? Bueno, habría que preguntar primero si es un gobierno de transición. En realidad es un gobierno de sustitución, ¿no es cierto?, al que le han caído todas las tareas de un gobierno normal, vamos a llamarlo en términos de tiempo. Esto no son los 8 meses de Valentín Paniagua, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí mi sensación que se le está pidiendo a Martín Vizcarra cosas que no está en condiciones de cumplir, ¿no es cierto? Primero se le haya tenido una expectativa respecto a un cambio de timón dramático cuando llegó Martín Vizcarra,
y que no lo vea hace que pierda 18 puntos en un solo mes. No. Yo francamente, debe haber otra cosa. Como especialista de opinión pública no tengo una explicación, claro. Y desde ayer, desde el domingo, estoy que me rompo el coco tratando de encontrar una explicación. Ahora, hay un conjunto de cosas estructurales que sí explican una caída del presidente. Pero en la línea de lo que decía Mirko, ¿no es cierto que es importante? Si se le piden cosas que no puede cumplir, que me imagino tiene que ver con, por ejemplo, reactivar la economía en 2 meses, o sea, ciertas cosas que van a tomar más tiempo, sí debieran haber 2 o 3 derroteros, claro. ¿No? Claros. No, claro, en 2 meses va a ser imposible tener resultados. Lo que decía Víctor Andrés Ponce es que escoja 2 grandes temas y los lidere. No, mira, claro. Yo diría, lo lamentable de todo esto, ¿sabes qué? Que la mayoría legislativa está obligada a apoyar a Vizcarra, luego de haber liderado 2 procesos de vacancia y haber producido la... No puede poner más piedras. Más allá del hecho de Westfield, tiene que ver también, eso se percibe en la gente con la renuncia de PPK, está obligada a apoyar a este gobierno. ¿Tú crees que lo han asumido así? No, mira, yo creo que ellos, si no lo han asumido conscientemente, sí lo entienden. No hay posibilidad política desde el punto de vista racional, de no convertirse en un soporte de este gobierno. Y ahí creo que al gobierno de Vizcarra le falta ambición. Porque sabe para poder utilizar eso. Claro, porque, digamos, está en inmejorables condiciones de plantear un plan de reformas, un plan de acción y liderar al país. O sea, en esa línea es interesante porque por ahí va un poco mi inquietud inicial. Creo que Vizcarra efectivamente hay cosas que no se le pueden pedir porque no va a poder cumplirlas en estas circunstancias, pero es poco probable que el fujimorismo se le ponga como una pared enfrente, dado que necesita, ¿no? Parecer que no es obstruccionista. Mirko Lauer está con nosotros y retomamos con él que nos había dejado en espera con respecto a qué cosa no le podemos pedir a Martín Vizcarra. Mirko, te escuchamos. Así es. Bueno, lo que no se le puede pedir a Martín Vizcarra es que gobierne como un presidente cualquiera, llamémoslo así. Él es un caretaker, como dicen los gringos. Él está cuidando una situación. Él no está liderando un gobierno normal. Él es hijo, ¿no es cierto?, de la debilidad del Ejecutivo y tiene que moverse dentro de esa debilidad. ¿Qué cargo puede ejercer? ¿Qué reformas puede proponer y menos realizar una persona que depende de la buena voluntad de una mayoría en el Congreso? En esa medida, su principal tarea es mantener el equilibrio. Y mantener el equilibrio, pues, dificulta mucho el avance, ¿no es cierto? Y en eso creo que es eso lo que la gente percibe y que por eso está cayendo. La gente se le ha dicho, le hemos dicho, como se quiera ver, que hay una situación que se ha resuelto, que aquí hay un nuevo gobierno flamante, 0 kilómetros, y de pronto se ha ido dando cuenta que no es así. Lo que se le ha entregado, lo que se nos ha entregado a la ciudadanía es una solución, un parche, vamos a llamarlo así, en el cual las cuestiones de fondo no están resueltas realmente. Antes de la pregunta de Ricardo, quería... pues que tenga, en efecto, como decía alguien, tenga que viajar aquí, tenga que viajar allá, porque en realidad es un presidente que está ganando tiempo, ¿no es cierto?, hasta la próxima oportunidad en que la mayoría del Congreso decida comenzar a hacerle la vida difícil. Ahora, una pregunta, si su trabajo inmediato es mantener el equilibrio y cae 18 puntos, ¿no se está cayendo un poco el equilibrista de la cuerda? Bueno, no, su equilibrio no está en la opinión pública. ¿No es cierto?, que ni lo puso en ese cargo, ni lo va a sacar. Su equilibrio está en los factores, ¿no es cierto?, de poder político real, vamos a llamarlo así. Y en ese sentido, y en eso, Mirko, si se trata de reprocharle cosas, bueno, vamos a reprocharle. Por ejemplo, para ese equilibrio él lo que necesitaría son alianzas, ¿no es cierto?, con otros sectores
que de alguna manera contrapesen hipoteca a Fuerza Popular y al Congreso en general. En efecto, él podría hacer algo parecido a una alianza con el sector empresarial, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. No hay una conciencia de que al sector empresarial le interesa que este equilibrio se mantenga, porque además está coincidiendo con un estupendo momento económico para el país, ¿no es cierto? Pues en otros tiempos ha habido los 12 apóstoles y los grupos empresariales cercanos a las tareas del Ejecutivo. Pero hasta en ese sentido, Mirko, da señales confusas. Vizcarra podría no hacer ese tipo de ámbitos. Ya sabemos que apoyarse en gobiernos regionales, como quiso hacer Pedro Pablo Kuczynski, no funciona del todo, lo cual es una lástima. Pero sí sabemos que un acercamiento al sector empresarial, un acercamiento político, funcionaría perfectamente bien. ¿Qué más se le puede reprochar? No estar tomando posiciones inmediatas en temas efectivamente polémicos, ¿no es cierto? Textos escolares, ahora el problema de Odebrecht y su deseo de alguna forma de impunidad negociada. En fin, sobre los grandes temas nacionales no está diciendo nada. Y eso es por su búsqueda del equilibrio. Pero no puede, pues, únicamente buscar el equilibrio. Tiene que buscar alguna forma de fortalecimiento. Para usar su imagen, tiene que mantener más o menos tensa la cuerda sobre la que está caminando. No puede permitir que se le ponga demasiado floja. Y en ese sentido, Mirko, ¿qué papel debería jugar, y si es que puede hacerlo, el premier César Villanueva, el jefe del gabinete, que tiene algunas objeciones dentro de la propia bancada oficialista, pero es una figura que en otros gobiernos ha servido precisamente para mantener el equilibrio del presidente de la República? Yo sé que suena paradójico, pero yo entiendo que la tarea de César Villanueva en este momento, como la de los primeros ministros en general, es correr riesgos. Es decir, salir a hacer esa política, no vamos a llamarla confrontacional, pero esa política polémica, ¿no? Y que se necesita desde el Ejecutivo, y que permita, pues, que se le vea menos acosado, menos asustado, acotado, ¿no? Menos pasivo al presidente de la República, ¿no es cierto? El problema es, ¿no es cierto?, como me decía ayer Fernando Rospigliosi, que son idénticos, se comportan igual, se manejan igual. Entonces ahí hay una duplicación que descoloca a Martín Vizcarra. Que falta un lado B a esa... En términos estrictamente de política hacia el público, ¿cuál es hoy el trabajo de César Villanueva? De acuerdo. Una última pregunta, Mirko. Habías mencionado en una columna hace poco cómo Keiko Fujimori empieza, y también se había comentado acá un poco, a alejarse de la posibilidad de volver a ser la gran candidata en el 2021, y Fuerza Popular se está empezando a dar cuenta, por lo menos eso parece, que esta suerte como de oposición recalcitrante que hace recordar en los 90 no es un camino que los está llevando a buen puerto. ¿Debería estar tan asustado Martín Vizcarra de Fuerza Popular, o debería aprovechar este momento como para plantarse a ver si los otros se atreven a responderle fuerte? El problema es que, y si bien yo pienso que el proceso que mencionas es real, y lo comparto en efecto, no es un proceso maduro, no es un proceso que ya haya cambiado, creo yo, las estructuras internas y la forma de pensar en Fuerza Popular. Y por lo tanto, ese es un animal que puede estar herido, pero que por el camino le puede pegar un mordisco decisivo a Vizcarra, ¿no es cierto? Y en esa medida, mantener el equilibrio, algo que de paso se ha dicho, no solo Vizcarra practica, es algo que Pablo Kuczynski buscó con gran esfuerzo,
es una estrategia, una conducta que sí le rinde a los rivales de Fuerza Popular. Entonces ahí yo sí creo que lo debería mantener, ¿no es cierto? Y ya como una especie de receta, es decir, mantener el equilibrio y buscar aliados, creo yo que es su mejor opción política en este momento. Muy bien, Mirko, clarísimo entonces, y además interesante eso de buscar aliados fuera del ámbito político, en el ámbito empresarial. Gracias, Mirko, sí, pues, por conversar con nosotros esta mañana. Te leemos siempre todos los días en tu columna en La República, que por supuesto es muy leída, pero siempre la recomendamos. Bueno, señores, interesante entonces el